El problema es siempre el sentido de la vida, el sentido de la historia. O sea, ¿hay o no hay destino? ¿Está decidido todo o no? ¿No? Entonces, este gran conflicto entre si existen o no los dioses, si los dioses deciden o no el destino, el karma, como mucha gente dice, es un problema existencial grave, tremendo, y que en parte está definido por el modelo ideal del cual cada quien parte, en este caso fundamentalmente cristianos, judíos y musulmanes. Pero ojo, cristianos aquí es entre comillas, pero comillas con muchos puntos suspensivos, porque el cristianismo medieval es bien pagano. Bien pagano quiere decir, cada pueblo asume formalmente el discurso del cristianismo con un profundo contenido de sus dioses locales. ¿Ves? Eso quiere decir, ¿no? Entonces, cuando se encuentran, el problema es siempre qué pueblo es superior o es el vencedor. Si es superior o es el vencedor, es porque su Dios es superior. Entonces, cuando un pueblo es vencedor, es porque su Dios es más fuerte que el del otro. El problema empieza cuando el pueblo es perdedor. Pero no una vez, sino varias veces, ¿no? Y el problema es cuando incluso el ganador pierde existencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando después de haber ganado, sabe que todas las certezas con las cuales todo su ejército, su pueblo se ha conducido para ganar, son falsos. Esto es, por decir, digamos, los profetas o qué sé yo, la religión, etcétera, decía que iban a perder si es que hacían tal o cual tipo de incursión en tal o cual tipo de momento, etcétera. De pronto ganan. Las certidumbres han caído abajo. Entonces, es un combate, es una lucha de dioses. Como son politeístas, la conclusión lógica del politeísmo es la secularización, o sea, la negación de Dios o de los dioses. ¿Por qué? Porque hay varias ideas relativas a lo que sea todo, y todas entran en conflicto. Y la modernidad es un intento de querer superar eso. Por eso es que el sentido de la historia, el sentido de la vida, es un gran problema existencial. Y la modernidad quiere ponerse por sobre o más allá de todas las visiones locales que religiosamente tienen los pueblos, ¿no? Digamos, básicamente los, ¿cómo se llama? Musulmanes, judíos y cristianos. La burguesía surge, acontece con una nueva visión de la historia muy bien sintetizada por Hegel. La burguesía o la modernidad es el tiempo en el cual se solucionan todas esas contradicciones locales relativas de las religiones locales o de los pueblos locales o de las culturas locales, ¿no? Con el presupuesto o el prejuicio de que la naturaleza no determina la historia. Los dioses no determinan la historia. Solamente el ser humano. Solamente lo humano es lo que determina la historia. No, y en tanto individuo. O sea, lo que me pasa a mí, si soy feliz o infeliz, si he fracasado o no en la vida, no tiene la culpa ni la naturaleza, ni los dioses, sino solamente yo. O sea, yo soy el único responsable y o hacedor del sentido de mi historia, ¿no? Y de pronto, bueno, esa visión que muchos historiadores o documentalistas inclusive lo trasladan al pasado. No existía en el pasado, existía en el presente, y eso es una novedad cultural radical, pero remueve muchísimo existencialmente a las subjetividades que están
queriendo construir otro tipo de sentido para la vida. Por eso para la modernidad, para el secularismo de la modernidad es fundamental la no existencia de, digamos, la interpelación de otro tipo de dimensiones como la religiosa o divina o la de la naturaleza en la construcción de la historia. Fundamental. Entonces así pueden hacer ellos, digamos, lo que bien les plazca o les parezca y no va a pasar nada, salvo en esta vida. En esta vida es donde vamos a jugar todo lo bueno, todo lo malo. Más allá de esto no hay nada. O sea, no hay cielo, no hay Valhalla, no hay nirvana, no hay nada. ¿No? No hay nada. Entonces todos jugamos aquí, listo. Bueno, viene Marx y eso entra en crisis. Bueno, no es solamente por Marx, ¿no? Ahora, fíjense, con la primera concepción que de ciencia aparece en la modernidad, la neopositivista. La historia tiene que ver solamente con el pasado. Con Hegel, no es tan así. Bueno, aparte de eso, los hechos históricos no son objetos, son objetivaciones que no han terminado de convertirse en fósiles, por decir. ¿No? Que hay muertos que siguen vivitos y coleando en el presente. Eso es lo que dice Hegel, y en parte tiene razón. Y por eso están actuando y operando, están moviendo los hilos en el presente. Eso dice Hegel. Y Marx está de acuerdo con Hegel, ¿no? He visto uno que otro capitulito de una serie en Netflix sobre la creación de Inglaterra. Vi una que otra ahí al pasar. Da asco. Y ellos mismos cuentan esas barbaridades de las cuales ellos hacían. Y siguen haciendo lo mismo. Con otro nombre, con otras formas, etcétera. Peor Estados Unidos. Bueno, entonces la modernidad irrumpe con esta otra visión de la historia, en el sentido de que nosotros construimos el presente, ¿no? Y lo podemos hacer inclusive al margen de la historia, ¿no? Entonces, están imponiendo esa visión de la historia igualito que los grandes medios de comunicación hoy al servicio de las grandes transnacionales respecto del COVID. Así quieren imponer un tipo de relato, respecto del cual el pauper, el pobre, en este caso el obrero, no puede hacer nada. No puede hacer nada, ¿no? Y frente a eso, ¿qué hacer? Y entonces Marx asiste a las luchas de cómo es que la clase obrera, el proletariado francés e inglés, pero fundamentalmente francés, quiere cambiar el presente. Y sabe que cambiando el presente no va a mejorar mucho. Pero sabe que si cambia el presente puede cambiar el futuro. O sea, con Marx se abre la dimensión temporal del futuro a la acción del ser humano, a la acción del sujeto. O sea, fíjense, en el presente con el neopositivismo no podíamos hacer nada del pasado. Viene Hegel y dice, no, el pasado no es un objeto, sino que relacionándonos con él podemos aclarar el sentido del presente, entender el presente, ¿no? Pero ya, y lo que quiere la burguesía es que este presente, este estado de cosas, este sistema, se siga repitiendo, se siga reproduciendo. Y para ello tiene que imponer su visión de presente, o sea, una concepción de la historia.
primer mundo está de acuerdo con este presente. Ya no es solamente, digamos, el G7, hasta el G20. Están de acuerdo con este presente, ¿no? Y durante esta pandemia se ve, se nota cómo es que casi todos parten del metarrelato que los grandes medios de comunicación al servicio de las grandes transnacionales, al servicio del 1%, han impuesto sobre el fenómeno de la COVID, ¿no? Parten de eso, hasta Dulce Today, hasta Telesur, Dios mío, ¿no? El problema es cómo salimos de esto. Entonces, ese problema le aparece a Marx. Y entonces él dice, empezando a pensar a partir de lo negado por la concepción de la historia moderna, o sea, burguesa. En este caso es el sujeto llamado proletario. El proletario no está de acuerdo con el presente, no puede estar de acuerdo con el presente, está en desacuerdo con él. Por eso necesita transformar el presente para que el futuro sea otro. Para que no se siga imponiendo el mismo tipo de futuro que este tipo de presente sigue imponiendo. Ese es el fenómeno. Entonces viene Marx y en este texto dice, como no tengo la mano, no puedo citar literalmente. Entonces dice en las tesis sobre Feuerbach, hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretar el presente. De lo que se trata es de transformarlo. Hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretar lo que sea la realidad. De lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Esto que dice Marx es genial, ¿no? Pero no es algo que se le haya ocurrido a él, ojo. O sea, ojo, así pónganle, como les puedo decir, comillas, subrayado a lo que voy a decir. Esta afirmación no le pertenece a Marx. Marx la toma del misticismo judío, del cual va a partir Benjamin. ¿Cuál es el problema con los místicos judíos? Y es el problema otra vez del destino, del sentido de la vida, del sentido de la historia. Dicen, y para esto hacen misticismo, en este caso Kabbalah, ¿no? Algo similar es también con los místicos hindúes y con los místicos chinos, ¿no? Dicen, más o menos así, palabras más, palabras menos. El que es un esclavo o un siervo de la historia, siempre cuando habla dice, esto me ha pasado, esto me ha sucedido, esto me ha acontecido. O sea, pasivamente ha sufrido lo que le ha pasado, sea bueno o sea malo. Bueno, son unos los que siempre se están diciendo, este me ha pasado, esto me ha sucedido. Respecto de lo cual no han sido capaces de hacer nada. Estaba caminando por ahí y de pronto me encontré con alguien que me trató mal, o me fue bien. Me encontré con una chava que me cambió la vida, pero para mal. O me topé con un maestro, está interesante, pero al final decía un fraude. Y así, me metí a un negocio que pensé que iba a ser bien, pero al final fue mal. O sea, unos son los que siempre hablan de lo que les pasó. Entonces dicen los místicos. Y otros son los que dicen, mira, yo voy a hacer que en la realidad acontezca esto, que en el futuro pase esto. Y hacen que suceda eso.
quien no era, quien no había, quien no existía. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento gracias al cual pueden lograr eso. Ese tipo de conocimientos, o ese tipo de habilidad, ese tipo de capacidad, ese tipo de potencialidad, la tomaban del estudio de los grandes misterios o secretos de las energías que se mueven en la realidad. De ahí es que podían cambiar los escenarios, ¿no? Que decían que uno se iba a enfermar, pero no, hacen todo lo que hay que hacer y no se enferman. Que decían que uno iba a fracasar, pero hacen lo que hay que hacer y no fracasan. Decían que una lucha era una causa perdida, ¿no? Pero que hicieron lo que había que hacer, lucharon y triunfaron y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿de dónde toma Marx esta afirmación de lo que se trata ahora es de transformar el presente? O sea, hacer que el futuro sea lo que mi proyecto quiere que sea, debiera ser o debiera acontecer. ¿Sí se entiende, compañero, lo que estoy queriendo decir? Marx toma del misticismo judío esa noción, esa concepción, y lo pone en las tesis. Y el Capital es, bueno, desde Grundrich, ¿no? Para eso están las redacciones. Es un intento de querer desarrollar este tipo de economía en el presente, transformar el futuro que se nos avecinaba y que yo quisiera o que nosotros quisiéramos o queremos que suceda, para no ser víctimas ni del presente ni del futuro que se nos quiere imponer. No sé si se entiende su compañero. Bueno, es que en los cursos anteriores nosotros hemos mostrado de dónde toma Marx la dialéctica, ¿no? Y ahí hemos, ¿cómo se llama?, lanzado varias hipótesis al respecto, ¿no? Entonces, una de las centrales es esta que decíamos que la dialéctica de Hegel proviene del misticismo cristiano y la de Marx del misticismo judío, ¿no? Y aquí otra vez se empieza a corroborar eso, ¿no? Entonces, bueno, habían discusiones, etcétera, de las cuales él participaba. Habíamos hablado especialmente del grupo en torno de su amigo Bruno Bauer, ¿no? Que es, digamos, de los primeros en alertar la especificidad de la dialéctica hegeliana, no solamente para la generación de Marx, sino también en este caso especialmente para Marx, ¿no? Ahora, mostrar en concreto y en específico, digamos, el texto o los textos, bueno, eso sí que ya va más allá de nuestro seminario. Entonces, fíjense, yo estoy intentando mostrar de dónde va a tomar la problemática que va a desplegar Benjamin en las tesis de la historia, ¿no? En parte es de sus reflexiones relativas a Marx, pero también en diálogo con el misticismo judío, ¿no? Porque, fíjense, ¿cómo llegamos a esta sospecha? Las tesis sobre Feuerbach se publicaron recién en la década de 30 del siglo XX, en la primera versión de las obras las obras fundamentales que estaba publicando el Mega en la ex Unión Soviética, ¿no? En el proyecto de ¿cómo se llama?, de la publicación de las obras completas. Entonces ahí salieron Patrón Grundis, los manuscritos del 44, ¿no? Y bueno, en compilación de textos está la tesis sobre Feuerbach, creo que en la primera versión de la ideología alemana, que empezaron a tener su difusión en la década del 40. En la década del 50 se empezaron a hacer ya traducciones y difusiones en masa. En la década del 60
qué marxista no repetía como loro las tesis sobre Feuerbach y esta afirmación, ¿no? Hasta ahora los filósofos lo único que han hecho es interpretar el mundo, de lo que se trata de transformar, ¿no? Hasta hasta en Humboldt University, a la entrada está ahí en alemán puesta la tesis. O sea, en el siglo XX, ¿cuántas veces los obreros de inspiración marxista, los marxistas, los socialistas, no han intentado cambiar el futuro o el presente? ¿Cuántas veces? ¿No? Y en el caso de Europa, fundamentalmente, digamos. ¿Cuántas veces lo han logrado? O por decir, digamos, han logrado triunfar, digamos, ahora, en el caso nuestro, ¿no? Estamos en el siglo XXI y la realidad capitalista y moderna sigue intacta. El modelo neoliberal está agonizando, es cierto, pero sigue operando, ¿no? O sea, fíjense, este servidor que se empezó a inmiscuir en problemas teórico-políticos en la perspectiva marxista desde fines del 70, he visto como 3 generaciones que han luchado por intentar cambiar la realidad. ¿Cuántos lo han logrado? Mi pregunta no es, mejor dicho, no es mi problema, qué desgraciados, no, nos han prometido algo y no lo han logrado. No, mi pregunta es, ¿por qué no se ha logrado? ¿Por qué es tan difícil hacer eso? Y siempre queremos hacer eso. Queremos que acontezca en nuestra realidad una realidad conforme a nuestra perspectiva, a nuestros intereses, a nuestros proyectos. No queremos padecer el tipo de presente y o de realidad que impone a cada momento el imperio. Y ojo, mínimamente el 30% de la población mundial no solamente le va bien con este sistema, sino que van a hacer todo lo posible por mantenerlo. Y tienen los medios de comunicación a su disposición, el gran capital, la gran industria, etcétera, ¿no? Las mejores armas, etcétera. Porque en todo esto, compañeros, ahora en Venezuela, en esta última intentona, se ha visto muy bien. Si cualquier tipo de proyecto no es apoyado en última instancia por una milicia o por el ejército, no funciona. Caso de Bolivia, hemos caído, ¿cómo se llama? Como fácil, como cazar moscas, porque nunca hubo apoyo ni de la policía ni del ejército, peor es una milicia. Y es más, hasta el pueblo estaba desmovilizado. Estaba desmovilizado por las tonteras que hicieron alguna gente del gobierno con los movimientos sociales. Entonces, ahora el problema es, compañeros, ¿por qué, digamos, quienes tenemos una perspectiva distinta a el orden o al sistema imperante, queremos que acontezca otro tipo de realidad? Y no acontece. Entonces, es una pregunta a la cual hay que darle vuelta, por un lado. Entonces, para que tenga sentido, hay que pensar, hay que poner a tematizar, ¿no? ¿De dónde saca Marx eso? ¿No? ¿De dónde? Entonces, porque, bueno, es el genio, ¿no? Pero es el genio que toma de otro lugar. O sea, si no fuese genio, no lo habría tomado como relevante. Ese es mi punto, ¿no? Porque hubieron muchos otros pensadores de su época que no tomaron esta perspectiva, ¿no? Entonces, en general, luchamos por inmiscuirnos en el presente en el sentido de que nos vaya un poquito mejor en el presente, pero digamos dejando intacto todo.
o si es que queremos cambiar la realidad, tenemos una pésima comprensión de lo que ella sea, de tal modo que al final lo único que hacemos es hacer que el presente continúe, lo que mucha gente ha hecho, ¿no? Digamos, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Entonces, supuestamente estaban en contra del imperio, pero al final, digamos, hicieron su trabajito. Entonces, en mi opinión, este tipo de reflexión y o discusión relativa a lo que sea el sentido de la historia, vamos a empezar a leer. Entonces, no sé si están listos para pasar al texto. Tal vez una ligera acotación en el sentido de que, bueno, ¿por qué es de lo último que escribe Benjamin? En parte no es casual, ¿no? Dicen los biógrafos que Benjamin a estas alturas, fines del 30, principios del 40, ya tenía él, por su historia, tendencias al suicidio. Muchas veces lo había platicado, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Pero digamos, el afán de querer seguir reflexionando al respecto, digamos, con mucha consistencia. Hacía de que escribiera inclusive en los márgenes de los periódicos sus reflexiones. Y bueno, agarró el manuscrito y creo que hizo 2 copias, uno le dio a Hannah Arendt y el otro creo que se lo envió a Gershon Solem. Como no tengo los libros de las biografías en este momento, no puedo dar el dato correcto, pero solo con mucho cuidado, envió estos manuscritos a sus amigos para que, bueno, él sabía que había oro molido, por decir que se podía trabajar. Y es al final de su vida, es en el sentido de que, bueno, fíjense, cuando uno es joven, esto lo digo especialmente a los alumnos de filosofía de la licenciatura, cuando uno es joven piensa que no solamente todo está por hacerse, sino que piensa que hay mucho tiempo para poder hacer lo que sea, ¿no? Uno piensa que tiene el tiempo del mundo por un lado y por otro lado uno cree que tiene el físico para hacer lo que sea. Craso error, ¿no? Pero cuando uno es joven, uno piensa así. Es, digamos, como una nota de la existencia, ¿no? Solamente en la madurez, en la adultez. Por eso es que muchas veces platicaba que a mí me gustaba muchísimo hablar con gente muy adulta, gente muy sabia, pues, que han meditado, bueno, no solamente que han vivido mucho, sino que han meditado mucho acerca de lo que han vivido. Y la gente que de verdad ha vivido no ha tenido una vida individual, ha tenido una vida, por decir, histórica, en el sentido de que ha estado muy vinculada a la historia. Esa es la gente que tiene sabiduría, o a la cultura. Es gente que ha estado mamando toda la vida la cultura. Y entonces, sus reflexiones, apareciendo de modo individuales, son culturales o son políticas o son históricas. En ese sentido, trascienden la mera individualidad. Entonces, el problema de lo que sea el sentido de la vida y no de la historia siempre aparece al final. Aparece que hay una especie de intuición de la conciencia de que como algo está empezando a caer, inmediatamente se le ilumina a uno la inteligibilidad de todo eso. Y para eso, en parte, no hay edad, en el sentido de que un poco lo que se dice, ¿no? No hay edad para morir. Cuando uno presiente eso, es cuando existencialmente agarra ese tipo de cosas.
se transforma de tal modo de que ciertas cosas triviales adquieren una relevancia tan fundamental y cosas tan fundamentales que eran para nosotros en la juventud, pero tan triviales. Y entonces, el único punto que uno tiene como para poder apoyarse o sujetarse no es la certidumbre de uno, es el gran metarrelato. El gran metarrelato es lo que en última instancia lo soporta o no a uno. Y ahí es donde uno se da cuenta si funcionó o no el gran metarrelato. Y cuando sucede eso, es cuando uno aprende a guardar silencio. La forma definitiva del guardar silencio es la muerte. Y es lo que le aconteció a Benjamin. En el misticismo judío hay una afirmación muy interesante y que paradójicamente la estoy encontrando también entre los místicos budistas, ¿no? En esta reflexión relativa a los niveles del conocimiento. En el primer plano del conocimiento, que es el básico, el del sentido común, etcétera, etcétera, dice que hay, o es normal, habitual, el enfrentamiento entre ideas. Pero las ideas aquí son ónticas, ¿no? Hagan de cuenta un partido de ping-pong o de tenis. Cada idea es una pelotita, ¿no? Pum, 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 ¿no? Eso le dicen pilpul o enfrentamiento óntico de ideas. Entonces, todas las ideas aparecen como diferentes. Todas son distintas y todas se enfrentan, ¿no? Entonces dice, y parece que hay por un lado quienes tienen la razón y por otro lado quienes no tienen la razón, o hay el caso de quienes se enfrentan de modo irreconciliable en cuanto a la pretensión de verdad o no, y no hay forma de reconciliación, ¿no? Entonces, digamos, en el sentido tradicional, aparecen tesis y antítesis que se están, pero peleando a cada momento. Unos dicen sí, otros dicen no, etc. O cualquier otra cosa. Entonces dice, ¿cómo podemos ir más allá de eso? Entonces hay que elevarse de un plano a otro plano. Eso dice mal, ¿no? En el cual se ubica el lugar de verdad y o de razón que cada cual tiene. Y entonces uno ya no ve la contradicción, sino solamente el lugar en el cual cada quien está ubicado, ¿no? Y en general, en el ámbito de la vida cotidiana, todos los seres humanos siempre tienen un contenido de verdad, algo de verdad. Y eso no quiere decir de que todo lo que dicen sea verdadero, o en todo lo que estén sea o no verdadero. En este caso, por eso digo, hay que tomarse en serio la reflexión dialéctica. Marx dice, hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos. En el caso boliviano, por ejemplo, con el famoso golpe de estado de la cuarentona peliteñida, mucha gente de izquierda son ahora no solamente cadáveres políticos, sino que son también cadáveres teóricos, ¿no? Gente que podía tener algo que decir, digamos, teóricamente, en el ámbito de la academia, inclusive de izquierda, ahora son literales cadáveres, porque han prestado su pluma y su voz a la justificación del golpe. Después de las estupideces que ya estaba haciendo este gobierno, seguían justificando, ¿no? Ya son cadáveres. Y que en parte tienen una ascendencia en otro tipo de cadáveres. Por eso han devenido en este tipo de acción teórica y o política, ¿no? Entonces, esos cadáveres
se refiere a un tipo de dimensión de la realidad o a un tipo de intelectuales, ¿no? En este caso, a un tipo de pasado. El pasado no es uniforme. Hay tipos de pasado. Hay el pasado que quiere imponer el sistema de dominio y hay el tipo de pasados que quieren negar, obnubilar, encubrir, hacer desaparecer este sistema de dominio. Pero no hay un tipo de pasado, hay varios pasados. En el presente igual. Entonces, Marx está refiriendo a un tipo de pasado que hay que dejarlo en el pasado, ¿listo? En cambio, Benjamin se está refiriendo a un pasado que hay que recuperarlo, hay que desencubrirlo, hay que desempolvarlo, hay que hacerlo que viva de nuevo, porque hay pasados que no han muerto, están vivitos y coleando. Los podemos hacer revivir en este presente. Es más, en la medida en que los hacemos revivir, nosotros también revivimos. En la medida en que convivimos con los muertos, apestamos a muerto también nosotros. Imagínense, hay gente de izquierda que sigue reivindicando a Vargas Llosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, hay gente de presente que se alimenta del muerto, pues, de lo muerto, y empiezan a apestar. Entonces, hay que alimentarse de quienes en el pasado todavía no han muerto. Siguen siendo no solo semilla, sino germen. A ver, aliméntese de puro germen. Muchachos jóvenes, aliméntese de gérmenes. Todos los muchachos van a querer con ustedes. Igual a los muchachos. Porque uno empieza a oler de otro modo. Los naturistas dicen que las personas que comen mucha carne tienen un cementerio dentro de sus cuerpos. Y en parte es así, es una metáfora, sí, es cierto, pero en parte es así. No hay que alimentarse del muerto, hay que alimentarse de lo vivo. Y en el pasado hay muchas dimensiones que todavía están vivas. Y que no las conocemos. ¿No? Eso también en parte hace Bloch. Y también hemos leído cómo se llama varias veces, de muchos modos, una cita de Marx bueno, es de las OME publicadas por el Fondo de Cultura Económica. El primer volumen son los manuscritos juveniles de Marx y Engels. Ahí hay varias cartas y he leído algunas citas de ahí, en las cuales Marx pareciera que estuviese hablando Bloch, ¿no? En el sentido de cómo es que podemos proyectar al pasado en el presente hacia el vivito todavía, ¿no? Entonces, por eso la capacidad, esto de que tanto que se repite igual a partir de Benjamin, hay que saber leer la historia contrapelo. Compañeros, ¿qué quiere decir eso? ¿No? A cada momento hay que estar haciéndose esa pregunta. A cada momento, a todo tipo de dimensión de las ideas, hay que estar leyéndola contrapelo. No solamente a los de derecha, sino también a los de izquierda. Hay gente de derecha, como esta Kinda Mandolino, creo que es bien de derecha, que tiene cosas excelentes. Y hay mucha gente de izquierda, y yo no quiero nombrarlos, que dicen cada barbaridad, ¿no? Pero es bien de izquierda, ¿listo? ¿No? Y son compañeros, son compañeros. Hay que saber ir distinguiendo a cada momento eso. Para eso hacemos este tipo de lecturas, para tener criterios con los cuales poder hacer este tipo de distinción. Al compañero de Chiapas que hizo su comentario. Bueno, y a los otros compañeros que estuvieron antes, por favor, escuchen el audio anterior. Esta reflexión relativa a lo que podría ser el pensamiento. O sea, olvídense de que el pensamiento es pensamiento. Olvídense eso. Olvídense de que el pensamiento se da en el cerebro. Olvídense del sentir pensar, de que se da en el cerebro y en el corazón. No, es en toda la corporalidad, compañeros. Hay que pasar a los paradigmas. En el momento en el cual ustedes, los que me conocen, ven que estoy
golpeo a veces la mesa con la mano. Estoy pensando también con la mano. Acabo de girar el cuello hacia atrás. Hasta con el cuello estoy pensando. Entonces, el peso no es del judaísmo. El peso es la carga existencial que su generación está cargando. Y por eso muchas veces decía, ¿no? De que la cruz de Cristo es una metáfora de algo más elocuente, ¿no? Entonces, en el caso de Marx, por ejemplo, él estaba cargando en sus espaldas toda la problemática obrera, digamos, ¿no? O de gente de izquierda que estaba tratando de cambiar la relación económica, social, política de ese entonces, ¿no? Entonces, no es, como se llama, esa reflexión teórica en Benjamin, esta reflexión teórica no es una mera reflexión teórica, es una reflexión existencial. Y es en última especie es un peso, es un compromiso, es una responsabilidad que uno asume cuando intenta pensar en este plano de niveles, ¿no? Ahora, en el caso suyo, la salvación no es problema, porque no es de origen cristiano. En Benjamin no aparece el problema de la liberación, ¿no? Digamos, tematizado por la filosofía de la liberación. Pero sí está contenida en la reflexión relativa a la redención, que había tomado bueno, no fue su amigo, la estrella de la redención, compañeros, ¿quién escrito? Me acabo de olvidar. Franz Dossen, gracias. ¿No? Entre los cristianos el problema es la salvación, entre los judíos es la redención, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir redimirse? ¿No? En parte, a ver, pónganse a pensar, ¿quién busca redimirse? Quien antes o previamente la ha regado, por no decir otra cosa peor, y sabe, se da cuenta de todo eso. Entonces ahora quiere ponerse a la altura de una superación de eso, ¿no? Entonces, también de parte eso es una carga existencial, ¿no? Entonces, por eso hay la pesadez, la densidad de reflexión teórica contenida en este texto, ¿no? Bueno, para hacer un club o una conexión con la siguiente sesión, voy a empezar a leer algo de la primera tesis, empezar a comentar ya algo. La primera tesis es una de las tres tesis más comentadas, más leídas. Mucha gente inclusive la puede decir o repetir de memoria. Dice, es notorio que existió, según se dice, un autómata o un muñeco de mecánico construido de tal manera que resultaba capaz de replicar cada jugada de un ajedrecista con otra jugada que al final le hacía ganar la partida, ¿no? He visto una película en la cual presentan a este muñeco con un hijo de Sáenz. Evidentemente no es ¿no? Sino que había una cultura ahí, fundamentalmente principios del siglo XX, con la aparición, la irrupción de la industria, la mecánica, la ciencia, el movimiento, etcétera, que el ser humano podía construir autómatas, ¿no? O muñecos mecánicos. Entonces, bueno, ¿qué son capaces de ser? Así un poquito como los robots ahora, ¿no? Que son capaces de ser. Entonces, este autómata jugaba ajedrez, ¿no? Y podía ganarle a cualquiera. Entonces, sigue diciendo, un muñeco trajeado a la turca con una pipa de narguila en la boca, se sentaba frente al tablero apoyado sobre una mesa espaciosa. Un sistema de espejos provocaba la ilusión de que esta mesa era transparente por todos sus lados. En sentido de que lo único que había
era el muñeco ¿no? Este autómata o este muñeco mecánico. Pero en realidad, dentro había un enano jorobado que era un maestro en los juegos del ajedrez y que guiaba mediante hilos la mano del muñeco. En realidad, él era quien jugaba el ajedrez, no el muñeco. Entonces dice Benjamin, podemos imaginarnos un equivalente de este aparato en la filosofía. Siempre debe ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico. El materialismo histórico aquí es el muñeco, o sea, es el fenómeno, es lo que se ve. Este muñeco, o sea, el materialismo histórico, podrá habérselas con cualquiera, a cualquiera, si toma a su servicio la teología, ¿no? La cual, como es sabido, es muy pequeña y fea. O sea, es como el jorobado, pues, que está ahí, que narra antes. La teología, sabido, es muy pequeña y fea. De lo más vapuleado en el surgimiento de la modernidad ha sido la teología, ¿no? Por eso, de ser la ciencia de las ciencias, la han reducido y en muchos lugares la han excluido fuera de las facultades, ¿no? Y convertida, digamos, en total idealismo o pseudociencia o cualquier tontería. El materialismo histórico podrá verse con cualquier, si toma a su servicio la teología, la cual, como es sabida, es hoy pequeña y fea, y no debe dejarse ver de ningún modo, ¿no? Entonces, el materialismo histórico puede ser imbatible, o sea, puede ganar cualquier tipo de contienda, puede ser realmente superior, y es que toma su servicio a la teología. Y lo que hizo el materialismo histórico en su desarrollo fue exactamente lo mismo. Perdón, fue exactamente al contrario. Fue una negación de la teología. No la puso a su servicio, sino que simplemente la excluyó, la negó, etcétera, etcétera. Bueno, primero, ¿por qué dice esto Benjamin? Y segundo, ¿por qué, fíjense, este texto, las tesis sobre la historia, dicen los biógrafos, bueno, el primero en publicar es Adorno y su amigo Gerson Scholem, que con el apoyo de Hannah Arendt elaboran una selección, una pequeña antología de textos de Walter Benjamin, digamos, como en memoria de él, porque amigo, Benjamin fue de Adorno y de Scholem. En cambio de Hannah Arendt no fueron amigos, sí se conocían, pero así amigos no fueron. Sí criticaba todo eso y Hannah Arendt lo admiraba, pero así la amistad que tuvieron Adorno y Scholem con Benjamin es así se puede llamar amistad. Entonces publican el texto y ahí empieza ¿cómo se llama? La difusión de estas genialidades. Y obviamente leen muchos marxistas, ¿no? Mucha gente que ya estaba empezando a reconocer la valía y el gran aporte que había hecho a la Escuela de Frankfurt. Y en parte también se relacionaba a Benjamin como colaborador de la Escuela de Frankfurt y sí, en parte, digamos, colaboró, pero no fue, digamos, más fuerte, sino porque él no haya querido, sino porque simplemente no le dejaron, ¿no? Ya, muchos amigos son objetos, pues, y en vez de apoyarlo y difundir sus textos,
apropiaron de sus ideas, ¿no? Porque discutían o leían los textos. Entonces, fíjense, esto leyó Adorno. ¿Qué hizo con la teología y el materialismo histórico? Nada. Esto leyó Horkheimer, ¿no? ¿Qué hizo con la teología y el materialismo histórico? Nada. El propio Habermas, ¿qué hizo? Peor todavía. ¿Qué es esto, compañeros? ¿Qué hicieron? O sea, no entendieron, pues. Ahora, el problema es porque no entendieron. Y siempre digo, no, no es porque sean estúpidos, no, compañeros. Esa no es la respuesta, ¿no? Porque no tenían marco categorial. ¿Qué quiere decir no tenían marco categorial? No tenían un corpus de categorías que les permitiera entender un problema como este. ¿Por qué uno tiene o no tal o cual tipo de categoría? No solo porque las categorías a uno le permiten o no entender tal o cual tipo de dimensión de la realidad. El problema, en última instancia, no es de qué categorías me sirvo yo para entender la realidad. El problema en última instancia es en qué tipo de categorías creo o no para poder entender o para poder producir un marco de comprensión y entendimiento de la realidad. Porque hay dimensiones de la realidad que nosotros podemos comprobar empíricamente como reales o no, como verdaderas o no. Y hay dimensiones de la realidad en las cuales es imposible que podamos comprobar empíricamente si son o no verdaderas, si son o no reales, cuya única forma de relación con ella es que si creo o no. Y ojo, todas siempre aparecen, toda forma de comprensión de la realidad, todo marco categorial, siempre aparece, siempre se presenta argumentativamente de un modo lógico. Siempre hay un grado de coherencia en cualquier tipo de explicación acerca de cualquier tipo de fenómeno. ¿Por qué hubo no COVID? Ustedes saben, compañeros, hay cualquier cantidad de explicaciones, ¿no? Fíjense, cuando Donald Trump y Bolsonaro dicen o decían de que era una gripecita, en parte hay algo de eso, porque ellos dicen lo que dicen no porque se les ocurra o porque sean meros ignorantes. Ellos tienen acceso a cierto tipo de información. La COVID es un tipo de gripe, pero no es cualquier gripecita, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos y por qué creyeron a cierto tipo de información que les dieron para decir lo que han dicho, ¿no? Y hasta el propio Donald Trump dijo, respecto de la noticia que les decía al principio de que una empresa norteamericana ya estaba por descubrir la cura de la COVID, hasta el propio Trump dice, no, no, ya estamos bien avanzados. O sea, él tuvo en parte acceso a cierto tipo de información y cuando aparece bien lógico, me parece que es verdadero, aunque no lo comprobemos empíricamente. El problema es cómo nos relacionamos, con lo cual no se puede comprobar empíricamente, que tiene que ver con la realidad. En esta parte tiene que ver esta categoría que Hinkelhammer ha desarrollado en su crítica de la razón utópica. El problema no es saber si existe o no una utopía. El problema es saber qué tipo de consecuencias y o fenómenos produce una utopía. O sea, hay dimensiones de la realidad que nosotros podemos conocer
solamente por los efectos que produce, por las consecuencias que produce. Por eso sabemos que existen, aunque no podamos comprobarlas empíricamente. Entonces, el materialismo histórico, por su grado de modernización, o sea, secularización, igualito que el proyecto burgués de ciencia, ya tenía solo aquello que podía ser comprobado empíricamente. Y como los grandes mitos no pueden ser comprobados empíricamente, fueron excluidos de la tematización teórica como pertinentes o no, válidos o no, para comprender la realidad, ¿no? Y en parte lo que ha acontecido después de la Segunda Guerra Mundial ha ido confirmando lentamente, porque hay cosas que no aparecen inmediatamente, no aparecen al día siguiente, ni al año siguiente, ni en 10 años. Las consecuencias perversas de la modernidad han aparecido de 100 fines del siglo 90, ya se los veía, pero no era evidente para todos, ¿no? Entonces es cuando empezamos por primera vez a cuestionar a la modernidad in toto, o sea, a ella de forma completa, ya no aspectos de ella. ¿Por qué? Por las consecuencias que ella promueve y produce, ¿no? Después de todo lo cual, no hay argumento lógico en primera instancia. No hay, pues, hay meros balbuceos. El hecho de que no hay argumento no quiere decir que sea falso. El poder tiene cualquier cantidad de argumentos, tiene cualquier cantidad de abogados que a uno le pueden retrocar, hacer girar la realidad una y 10 y 20 veces para cambiarle a uno de la posición, de que uno esté equivocado y que no le queda más que someterse a los regímenes del Fondo Monetario Internacional. Tienen cualquier cantidad de argumentos. Sin embargo, no tienen la verdad. O su grado de relación con los real de la realidad tiene poco que ver. Entonces, ahora, el problema es cómo construimos un marco categorial que haga aparecer lo que este sistema quiere negar y o encubrir. Lo haga aparecer de tal modo que su grado de verdad acontezca ante todos como evidente, evidente de tal modo de que se descubra la falacia de la modernidad común. No sé si se entiende esto. Compañeros, me acabo de dar cuenta que nos pasamos de la hora. Entonces, nos vemos la siguiente sesión, el próximo miércoles.